6 en Canarias. Nikkei de Tokio subiendo hasta ahora casi un 1,5%. Sube también el Hansen de Hong Kong, sube el Kospi de Corea del Sur y subía anoche Wall Street. Solo han hecho falta 3 motivos y una duda para que las bolsas recuperen la sonrisa. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Ya lo ven, ha durado poco la preocupación, al menos eso parece. Las bolsas frenan la caída y vuelven a terreno positivo. Tras las fuertes correcciones del martes en Estados Unidos y de la madrugada de ayer en Asia, provocadas por esa presión que les contábamos sobre los valores ligados a la inteligencia artificial y también a las advertencias de los grandes bancos estadounidenses sobre una posible corrección, el mercado vuelve a apostar por las subidas. 3 razones y una duda. La primera razón, los datos económicos en Estados Unidos que sorprendían ayer al alza, especialmente en el mercado laboral. Ese informe ADP de empleo en el sector privado que mostraba la creación de 42.000 puestos de trabajo en octubre, casi el doble de lo previsto. Segunda razón, las preocupaciones sobre las elevadas valoraciones del sector tecnológico, especialmente el vinculado a la inteligencia artificial. Pues bien, parecen que de momento se han disipado. Y tercera razón, el fenómeno del buy the dip. Muchos inversores institucionales han aprovechado estas caídas para comprar los descensos y para reforzar posiciones. Esos son los motivos. La duda viene por parte del Supremo de Estados Unidos, que cuestiona la legalidad de los aranceles impuestos por Donald Trump. Los jueces del tribunal se mostraban este miércoles escépticos y duros sobre las tarifas impuestas a decenas de países bajo esa ley de poderes económicos de emergencia internacional. Tanto los magistrados de un lado como del otro, tanto los conservadores como los liberales, cuestionan la autoridad legal usada para gravar las importaciones y para sancionar a productos de otros países como Canadá, como México o como China, por ejemplo. El fallo podría abrir la puerta a revertir alguna de esas medidas y limitar la capacidad del presidente estadounidense para iniciar nuevas guerras comerciales de forma unilateral. De esas dudas del Supremo hablaba esta noche en la Fox el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Salí muy optimista. El fiscal general presentó un sólido argumento a favor del uso por parte del presidente de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, los poderes arancelarios de emergencia que el presidente Trump ha utilizado para equilibrar el comercio, negociar con los chinos sobre el fentanilo, asegurar los imanes de tierras raras y conseguir que los indios dejen de comprar petróleo ruso. Y el fiscal general presentó un argumento fantástico de que el propósito de los aranceles es reequilibrar el comercio mundial. Esos eran los ingredientes que devolvían las subidas ayer a las bolsas. Vamos a ver lo que está pasando esta madrugada. Ya está en marcha en Asia, ya están en marcha también la batería de resultados que vamos a tener a lo largo de esta mañana, con unos futuros que están prácticamente sin cambios en medio de ese escepticismo sobre los aranceles y a medida que se van recuperando poco a poco las acciones de inteligencia artificial tras ese sell-off que les contábamos ayer y esos datos que animan a los inversores. Eva Villanueva, ¿qué está pasando? Buenos días. Pues muy buenos días. Tal y como estabas diciendo, venimos de un cierre en Wall Street con los 3 principales índices con subidas que se extienden esta mañana en Asia, que se recuperan del batacazo del sell-off masivo de la jornada de ayer. 6.796 marcaba el cierre el índice rector de Wall Street, y en los futuros lo que ahora es que están bastante estables, aunque con caídas moderadas, los 3 índices de Wall Street. Un movimiento, como decías, revierte las fuertes caídas de la mano de la tecnología, que fue quien vapuleó a los índices de un lado y otro del globo, y que llega después de esos datos económicos estadounidenses mejor de lo esperado, que lo que han hecho ha sido atraer a los inversores de vuelta a unos mercados que siguen cotizando cerca de los máximos históricos. Y en este contexto, mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense mantienen ganancias. El Treasury a 10 años hemos visto cómo se situaba en el 4,14,9 y el a 2 años se situaba en el 3,61,92, ya que los operadores
reducen aún más sus apuestas a un recorte de tipos de la FED en la reunión del próximo mes de diciembre al 62,5%, lo que a su vez mantiene a un dólar respaldado en ese máximo de 5 meses, y mientras cotizan indicios de que el Departamento del Tesoro podría llevar a cabo un aumento en las ventas de deuda. En este escenario clave, sin lugar a dudas, lo que está pasando con ese mercado de divisas, donde vemos en la canasta de las principales divisas con las que se contrasta el billete verde 100,05 unidades. El euro frente al dólar lo tenemos en 1,1510 unidades. Un dólar, una moneda fiat que se mantiene por debajo de los máximos de varios meses, en medio de esa recuperación del apetito por el riesgo y, por cierto, con una libra esterlina que sufre la presión previa a lo que va a ser la decisión de tipos de interés. La libra que se mantiene ahora en 1,3065 frente al dólar. Pues mercados que van a volver a mirar hoy a los resultados empresariales. Tenemos ya sobre la mesa algunas compañías presentando cuentas, por ejemplo Commerzbank, que mejora los ingresos un 7,4% en el tercer trimestre del año, alcanzan los 2.900 millones de euros. Cifras también de Adecco, la empresa de selección de personal, que registra un aumento de los ingresos del 1% en el tercer trimestre y un beneficio operativo, excluyendo extraordinarios, que crece un 5%, y cuentas también de Legrand, con un resultado operativo que aumenta un 13% en los 9 primeros meses del año. Hoy además vamos a tener turno para compañías como ArcelorMittal, como Air France, como Zalando, con quien vamos a hablar aquí esta mañana en Capital Intereconomía, Rheinmetall, AstraZeneca, aquí en la Bolsa Española, foco puesto en los resultados de Robi, de Logista o de SACIR. Y vamos a mirar de nuevo los bancos centrales. Este jueves se reúnen el Banco de Noruega y sobre todo el Banco de Inglaterra. Es una de las principales citas del día para los inversores. El organismo que dirige Andrew Bailey se dispone a mantener sin cambios los tipos de interés en el 4%, su nivel más bajo desde marzo de 2023, aunque hay voces desde dentro del organismo que piden lo contrario, un recorte del precio del dinero para hacer frente a una inflación que roza el 4% en el Reino Unido. División en el Banco de Inglaterra, en la que va a ser su última reunión antes de que se conozca a finales de este mes el nuevo presupuesto en Reino Unido, unas cuentas que tendrán impacto en la economía británica, en la deuda y sobre todo en la credibilidad del gobierno de Keir Starmer y de su ministra de Economía, Rachel Reeves. Mi presupuesto, guiado por los valores de este gobierno de equidad y oportunidad, estará centrado por completo en las prioridades del pueblo británico: proteger nuestro sistema nacional de salud, reducir nuestra deuda nacional y mejorar el coste de la vida. Acabamos de conocer, por cierto, las ventas de ArcelorMittal, 15.600 millones de dólares en el tercer trimestre del año. Ahora les ampliamos los detalles. Vamos con más asuntos que van a marcar la jornada de este jueves 6 de noviembre, en el que los líderes demócratas del Congreso de Estados Unidos han pedido un encuentro con Donald Trump para resolver el cierre del gobierno, que ya es, Hugo Alonso, el más largo en la historia de Estados Unidos. Buenos días. Buenos días. En una carta dirigida a la Casa Blanca, los demócratas muestran su disposición a reunirse cara a cara cuando y donde sea. El cierre alcanzó su jornada número 37, superando el récord anterior de 2018. La parálisis administrativa comienza a afectar gravemente a diversos sectores y el Departamento de Transportes ha anunciado una reducción del 10% en los vuelos de los principales aeropuertos a partir de mañana viernes por la falta de controladores aéreos. Compañías como Southwest Airlines o la agrupación comercial Airlines for America advierten de posibles afectaciones en los horarios y demoras por esta decisión. Donald Trump arremete contra Zoran Mandani tras la victoria del demócrata en las elecciones de la ciudad de Nueva York. El presidente de Estados Unidos califica como negativas para los republicanos las recientes victorias demócratas en varias contiendas clave, entre ellas la de Nueva York. Trump atribuye los malos resultados de su partido a su ausencia en la papeleta electoral y al impacto del cierre del gobierno. No esperábamos ganar, era un momento muy favorable para los demócratas, pero no creo que fuera bueno para los republicanos, no creo que fuera bueno, no estoy seguro de que fuera bueno para nadie, pero pasamos una velada interesante y aprendimos mucho. Si lees las encuestas, el cierre fue un factor importante, negativo para los republicanos, y eso fue un factor importante, y dicen que el hecho de que yo no estuviera en la papeleta fue el factor más importante, pero no sé nada de eso, aunque me sentí honrado de que lo dijeran. Es hora de que los republicanos hagan lo que tienen que hacer, y eso es poner fin al filibusterismo. Esa es la única manera de hacerlo.
En clave empresarial, protagonismo hoy para Tesla. Celebra su junta de accionistas. Lo hace con un punto clave, el bonus billonario de Elon Musk. La automovilística celebra este jueves su junta general de accionistas con la mirada puesta en una votación decisiva. La aprobación del bonus de $1 billón en acciones para su consejero delegado Elon Musk, que le permitirá reforzar su control sobre la compañía. El Fondo Soberano de Noruega, uno de los mayores del mundo y accionista relevante de Tesla con más de un 1% de su capital, ha adelantado que votará en contra del plan, al considerarlo excesivo y poco alineado con los intereses de los accionistas. Y en Alemania, el canciller Friedrich Merz se reúne este jueves con la patronal del acero, con el sindicato del metal y con algunos de los ministros de varios estados federados para analizar la difícil situación de este sector. Alemania, principal productor de acero de la Unión Europea, enfrenta una creciente presión por la competencia de China y los aranceles impuestos por Estados Unidos. El gobierno busca fórmulas para garantizar la competitividad y el mantenimiento del empleo y la transición hacia una producción más sostenible en un contexto de desaceleración económica e incertidumbre global. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. El día vendrá con cielos nubosos y lluvias en gran parte del país, siendo intensas con tormentas y posible granizo en la mitad oeste. Y especialmente fuertes serán en Galicia, Extremadura y Andalucía, donde no se descarta granizo grande e incluso algún tornado o manga marina. En el resto las lluvias serán débiles y ocasionales, sin esperarse en el extremo sureste ni Baleares. Por su parte, Canarias tendrá nubes y algunas lluvias débiles en el norte de las islas. Las temperaturas bajarán en el oeste peninsular y de forma fuerte en Canarias, mientras que tendrán subidas en el Ebro, áreas del centro-sur y nordeste. Por su parte, el viento será moderado e incluso fuerte en zonas de Galicia, Cantábrico, Pirineos y oeste peninsular. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales. Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:14 minutos de la mañana. Enseguida les contamos resultados empresariales. Compañías como Commerzbank, como
ArcelorMittal como Adecco ya se han confesado ante el mercado. Les vamos a dar los detalles de esas cifras que se van a cotizar hoy a partir de las 9 de la mañana en las bolsas europeas. Unas bolsas que tratan de recuperar la alegría, de recuperar la senda alcista tras las caídas que vimos en la sesión de ayer, que finalmente se dieron la vuelta y terminaron cerrando en positivo. Futuros de momento en negativo en Europa, futuro del DAX bajando un 0,24%, futuro del Eurostoxx 50 también recortando tímidamente un 0,11%. Recupera la sonrisa también el Bitcoin, subiendo hoy más de un 1% y por encima ya de $103.200 la onza. Tenemos a los futuros americanos a esta hora de la mañana. ¿Cómo? Tras las subidas de ayer, Roberto. Caída del 0,14% para el Nasdaq 100 y del 0,05% para el S&P 500. El Dow Jones apunta ahora mismo a un alza del 0,01%. Bolsas asiáticas, está así con alegría, recogiendo esas ganancias de anoche en Wall Street, Eva. Pues sí, efectivamente sigue en la estela del principal mercado del mundo y con la misma razón y paraguas. La tecnología hace que el índice Nikkei suba el 1,36%, 50.896 puntos. El Kospi surcoreano arriba un 0,68% hasta los 4.031 puntos. Y vemos también fuerte al Hansen de Hong Kong, un 1,63%. Shanghái, el 1% es lo que suma a esta hora, mientras que vemos como la bolsa australiana, el S&P 200, sube el 0,30%. Bueno, pues vamos a mirar a los protagonistas del día. Vamos a buscar las claves de la jornada. Y empezamos con Estados Unidos, esa resaca de la subida de anoche, la que volvían las ganancias a Wall Street, avances del 0,65% para el S&P 500, medio punto, Roberto, era lo que subía el Dow Jones. Los índices se ven impulsados por compañías que han superado previsiones con sus resultados y por el sector tecnológico. McDonald's ha subido más de un 2%, ya que a pesar de que se queda por debajo de estimaciones en cuanto a ingresos y beneficio por acción, al mercado le gusta su crecimiento de 3,6% en las ventas comparables. La otra cara de la moneda ha sido Pinterest, cuyos títulos se desplomaron un 22% después de decepcionar con sus previsiones de ingresos en el cuarto trimestre. Volvía a ser en Estados Unidos ayer protagonista el sector tecnológico, volvía a tranquilizar a los mercados, compañías como Intel que subían un 3%, Alphabet con ganancias de más de un 2%, o Tesla, hoy protagonista, celebra junta de accionistas, ayer subía más de un 4%, junta de accionistas en la que tendrá lugar esa esperada votación en la que Elon Musk podría hacerse con un bono de $1 billón. AMD subió más de un 2% después de elevar sus ingresos un 36% en el tercer trimestre, aunque también ha habido grandes caídas como la de Supermicro Computer de más del 11% después de no superar estimaciones con sus resultados, aunque sin duda uno de los valores más destacados de la sesión ha sido Rivian. La compañía automotriz ha subido más de un 23% después de reportar su primera ganancia bruta. Hablando de compañías, hoy se van a cotizar en Estados Unidos resultados, los que presentaban ayer al cierre otras dos empresas de semiconductores. Qualcomm está cayendo casi un 3% en After Hours, ya que aunque supera previsiones en todas sus áreas de negocio, la posible pérdida de negocio para 2026 de Samsung, un cliente clave para la empresa, afecta a su cotización. Ant Holdings, por su parte, sube más de un 3% en las negociaciones fuera de hora, gracias a un fuerte crecimiento de ingresos. Y las bolsas pendientes también de los datos. Ayer recibían de manera positiva esa encuesta ADP de empleo en el sector privado del mes de octubre. La consultora anunció la creación de 42.000 empleos frente a la eliminación de 32.000 puestos de trabajo en el mes anterior. Además, los índices también agradecen la última opinión de los jueces del Supremo sobre los aranceles. Los magistrados dudan ahora de si Trump tiene ese poder ilimitado para imponer tarifas arancelarias. Por el lado de los protagonistas empresariales, miramos también a Google, porque según Business Insider podría estar en conversaciones para aumentar su inversión en Anthropic. Esto podría hacer crecer la valoración de la startup de inteligencia artificial en más de $350.000 millones. Esta inversión podría incluir servicios de nube adicionales o una nueva ronda de financiación. Hasta hoy Google ha invertido en Anthropic más de $3.000 millones. Alphabet sube un 0,17% en After Hours. Y ojo a Starbucks, porque los trabajadores de la compañía podrían declararse en huelga antes del periodo de Navidad. El sindicato Starbucks Workers United afirma de que no llegaron a acuerdo para una mejora del contrato antes del 13 de noviembre, irán a la huelga, algo que afectaría a más de 25 ciudades. Sus títulos caen en las negociaciones fuera de hora un 0,34%. Y esta es la agenda del día que tenemos en Estados Unidos. Sin datos macroeconómicos relevantes, hoy destacan la publicación de resultados de Airbnb y Monster Beverage. Además, hoy tendremos las comparecencias de John C. Williams y Michael S. Barr, miembros de la Reserva Federal.
Subidas anoche en Wall Street, subidas esta mañana en las plazas asiáticas, como ya les contábamos, con el sector tecnológico en el foco, el gran damnificado de las ventas masivas, Eva, que veíamos ayer, que se coloca hoy a la cabeza, al frente de la tabla de esas subidas. Pues sí, precisamente, y viendo lo que son esos nombres propios por excelencia, tenemos que ver cómo en el índice Nikkei Advantage, que suministra equipos a Nvidia, ha subido un 3,73%, el fabricante de chips Renesas se dispara un 4%, o tenemos a Disco Corporation avanzando el 4,5%. Importante también detenernos en qué pasa hoy con SoftBank. Recorremos el gigante inversor de tecnología que ayer se desplomaba doble dígito y que hoy se recupera el 1,37%. Más allá de Tokio, en Seúl, importante también ver cómo SK Hynix ha llegado a subir un 3%, ahora algo más relajado. Samsung Electronics sube el 1%, pero si vemos también, tenemos otros títulos como puede ser Huajón, otro de los títulos que estamos vigilando en el sector tecnológico, que está cotizando con avances esta mañana fuerte del 6%. Tenemos protagonistas, en este caso en China, Quincy Games, que ha firmado un acuerdo con Disney y lo está celebrando en bolsa. Pues sí, se disparan sus títulos. Es una de las noticias de última hora en el mercado asiático, porque esta desarrolladora de juegos de móvil, Quincy Games, ha anunciado cómo su filial ha firmado un acuerdo de licencia con el gigante del entretenimiento, con Walt Disney, para desarrollar y publicar un juego basado en propiedad de Disney y Pixar. Sus acciones se han disparado un 8% hasta los $3,16 de Hong Kong. Todo lo contrario está pasando con otras dos firmas, otras dos compañías, Eva, que han debutado hoy en el parqué en Hong Kong, compañías de conducción autónoma como Pony A y como Verite, y que se están desplomando en bolsa. Pues sí, es uno de los grandes puntos de atención en medio de esa batalla por la conducción autónoma. Pony se desploma un 14% y ya ha recaudado 6.710 millones de dólares de Hong Kong, que al cambio son unos 860 millones de dólares estadounidenses en esa OPI, en esa oferta pública inicial en Hong Kong, mientras que su rival Wayride ha recaudado 2.390 millones de dólares hongkoneses. Ambas ya cotizaban en Estados Unidos, se estrenan en Hong Kong en ese intento por buscar una mayor expansión fuera de China y por mantenerse al día con competidores como Apollo Go de Baidu y Waymo de Alphabet. Ambas están, como decimos, señalando que van a destinar los fondos del desarrollo de esa conducción autónoma de nivel 4. Dentro del sector automovilístico miramos también las acciones de XPeng. Están subiendo un 5% por el debut del robot humanoide de próxima generación. Pues sí, y para los más escépticos, su consejero delegado, He Xiaopeng, ha publicado un vídeo para aclarar que ese robot es real y que no está operado por una persona. Durante su evento AI Day en Guangzhou, XPeng ha anunciado el lanzamiento de ese robotaxi el próximo año y que va a introducir ese robot humanoide de segunda generación, ambos impulsados por chips de la propia compañía. Una decisión que llega después de que la compañía hubiera emplazado y afirmado previamente que los robotaxis no eran un negocio a corto plazo. Ahora la producción está programada en masa para abril. Y dos nombres propios más, Toyota y Honda, que se alejan de India y convierten a este país en su centro de producción de automóviles. Pues sí, efectivamente, lo que hacen los gigantes automovilísticos es separarse de China y convertir a India en ese centro de producción de automóviles, con una inversión de miles de millones de dólares para construir nuevos automóviles y fábricas en esa gigante que es la India, una señal de esa creciente importancia del país como centro de fabricación, y a medida que lo que han sido las políticas de Estados Unidos piden ese movimiento de alejamiento en torno a China. Con todo lo que estamos viendo esta mañana, es como los títulos de Honda están retrocediendo esta mañana de forma moderada, 0,09%, mientras que los títulos de Toyota en el sector automovilístico, el gigante, hoy sube el 3,39%.
7:24 minutos de la mañana. Enseguida buscamos la crónica de lo que pasó ayer en Europa, pero vamos a lo inmediato, vamos a lo que está pasando. Y lo que está pasando esta mañana, Ángeles Lozano, muy buenos días, es que tenemos muchas empresas de nuevo hoy presentando resultados. Vamos a recopilar los que tenemos ya sobre la mesa. ¿Qué está pasando? Pues empezamos, muy buenos días a todos, con ArcelorMittal, la segunda siderúrgica más grande del mundo. Anuncia un beneficio operativo en el tercer trimestre en línea con las expectativas. Beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones de $1.510 millones. Una cifra que se ajusta a la estimación que habían hecho los expertos. También dice que sus ventas en el tercer trimestre aumentaron un 3% hasta $15.600 millones. Tenemos resultados de Commerzbank. La entidad alemana dice que los ingresos en el tercer trimestre subieron un 7,4% hasta alcanzar los 2.900 millones de euros. Seguimos con más cuentas. Resultados del grupo Legrand. Confirma objetivos para 2025 tras registrar una mejora en sus resultados hasta septiembre. En ese periodo el beneficio neto ascendió a 892 millones de euros, un 7% más en tasa interanual. Adecco también ha dicho que su ganancia fue de casi 90 millones de euros, un 10% menos que en el año anterior. Sin embargo, a tipo de cambio constante, el descenso fue solo del 2%. Tenemos igualmente a Zurich Insurance, que ha reportado un aumento en sus ingresos y primas brutas en seguros de propiedad y accidentes durante los últimos 9 meses. Y Deutsche Post acaba de publicar, ha sido la última, ha informado de un fuerte aumento en sus ganancias del tercer trimestre. El beneficio neto fue de 840 millones de euros frente a los 750 millones conseguidos en el mismo periodo del ejercicio anterior. Pues todo eso es lo que va a marcar hoy la jornada en Europa, en un día en el que tenemos también cita con el Banco de Inglaterra. Enseguida lo recordamos, esos ingresos de Commerzbank y de ArcelorMittal que mejoran. Ojo, DHL, Deutsche Post, que sí que mejora beneficios, pero registra esa ligera caída de las ventas. Vamos a ver cómo se toma esto el mercado a partir de las 9 de la mañana. Enseguida vamos a ir conociendo eso, lo vamos a contar aquí más resultados empresariales en una sesión en la que el IBEX 35 vuelve a abrir, Ángeles, por encima de los 16.000 puntos. Ayer, a pesar de que el día pintaba feo, consiguió darse la vuelta y consiguió salvar esa referencia, ese nivel. Pues sí, a pesar de la caída de Telefónica, salvaba el nivel de los 16.000 puntos y de hecho hoy parte al filo de los 16.100 en 16.098, sumó un 0,39%. Ayer Telefónica, tras el reajuste de expectativas, agravaba sus caídas con un recorte adicional del 2,7%. Al frente de las subidas destacó Grifols, que afrontaba la reválida de sus resultados. Sus acciones al frente de los descensos, quería decir, sus acciones cayeron un 3,24%. También vimos descensos para una compañía de valor defensivo, Redeia, que perdió un 1,7% en bolsa tras una rebaja de valoración emitida por los expertos de RBC. ¿Y a qué se debió el cambio de tendencia? La mejora al cierre de la sesión, pues al tirón de Inditex, que ganó más de un punto porcentual, y sobre todo de los bancos. Vimos muy buen tono en BBVA, que subió un 2,45, Bankinter ganaba un 1,9, un 1,42 se apuntaba Unicaja y también subían en torno a un punto porcentual CaixaBank y Santander. Fuera del mercado continuo, destacó la fuerte caída de Gestamp del 10,5% como respuesta a la publicación de sus cuentas. Y las otras bolsas europeas también conseguían librarse de la tendencia negativa. El DAX subió un 0,4%, París consolidó niveles, el Mittel italiano arriba un 0,41% y el FT100 de Londres ganó un 0,64%. Ayer, por ejemplo, cotizaban cuentas, las de Siemens Healthineers hicieron que el valor cayera un 8,6%. Sin embargo, también hubo lecturas muy positivas, como por ejemplo para Vestas, que ganó un 14%, Ahold, que subió un 0,73%, o Walter Kluger, que ganó un 1,75%. Miramos al día de hoy cómo se presenta la agenda, dónde vamos a poner el foco, además de esos resultados empresariales que ya hemos contado. Tenemos cita con el Banco de Inglaterra, también con el Banco de Noruega. Efectivamente, en el caso del Banco de Inglaterra,
conoceremos esa decisión a la 1 del mediodía en nuestro país. Sabemos que la inflación está muy por encima del objetivo del 2%, se sitúa en el Reino Unido en el 3,8%, por lo tanto los consejeros del Banco de Inglaterra van a tener que estar muy pendientes de esa evolución de los precios antes de tomar una decisión. Y en la eurozona conoceremos el dato de ventas minoristas. También tenemos datos de producción industrial de Alemania y de España, y estamos esperando en nuestro país resultados de laboratorios farmacéuticos Rovi, y también tenemos cuentas de Logista. Y un nombre propio más. Vamos a mirar hoy en la bolsa española al gestor aeroportuario AENA. Ayer por la tarde, a última hora, emitía un comunicado expresando su preocupación por la nueva ley de movilidad sostenible que se aprueba en el Senado. ¿Qué dice la compañía, Ángeles? Pues expresaba su preocupación ante las enmiendas del Partido Popular a esa ley de movilidad sostenible. Según el gestor aeroportuario, la propuesta de congelar las tasas entre 2027 y 2031 podría tener un impacto negativo en la capacidad de la empresa para acometer inversiones esenciales en la modernización y ampliación de infraestructuras. Desde AENA advierten que esta medida limitaría la flexibilidad financiera necesaria para mantener el ritmo de inversión en proyectos estratégicos que son fundamentales para la mejora de la red aeroportuaria española. Despierta, invierte, gana. Si eres empresa o emprendedor tecnológico innovador, en el CDT Innovación apoyamos tu proyecto con la financiación pública que necesitas, porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Más información sobre ayudas públicas a proyectos de I+D Innovación Empresarial en cdti.es. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. No se cobran las pensiones públicas en... Hay decisiones que no esperan. Con Bijubilación de Caja Rural te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a medida. Sí o sí, prepara ya tu jubilación. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el participe, alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. El primer análisis de la mañana. Y lo buscamos hoy con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Laje Inversiones. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos días. Parece que vuelve la sonrisa, ¿no? Que vuelve la calma, que vuelve la alegría. La pregunta es ¿por qué o por qué motivos vuelven a subir las bolsas, Araceli? Bueno, hemos tenido en el día de ayer como una sesión de ida y vuelta, ¿no? Empezó muy negativo y, bueno, pues se tornó al final, bueno, pues en números verdes. Eso nos da un poco de indicación de bueno, la inestabilidad o la incertidumbre que hay dentro del mercado, que sí que existe liquidez, sí que parece que existe apetito por el riesgo, pero en cualquier noticia que, bueno, pues no sea leída
muy positivamente, va a hacer tambalear el mercado y yo creo que vamos a ver momentos de volatilidad como el que vivimos ayer, como hemos vivido estas jornadas de recortes en lo que queda de año, ¿no? Las noticias de ayer, bueno, pues hacían prever a lo mejor que, bueno, pues el año también nos lo iba a fastidiar, entre comillas, un poco Trump, ¿no? Con esas negociaciones, primero en el cierre de la administración federal, que, bueno, pues eso tiene las consecuencias, ¿no? De, bueno, pues baja las expectativas de baja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, ya que no conocen datos macro, y también, bueno, pues esas negociaciones arancelarias, que es un tira y afloja, que un día dice a rey y otro día dice sol, ¿no? Como así vulgarmente puede decirse. Con lo cual, bueno, pues las dudas planean sobre el ambiente. Al final tenemos también resultados empresariales de Nvidia la semana que viene, que también moverán al mercado y moverán a los índices principalmente, ¿no? El sector tecnológico americano es el que está moviendo, bueno, pues el performance de los índices en Estados Unidos. Pesa mucho estas 7 magníficas y, bueno, sí que están reportando positivamente, pero tenemos valores también tecnológicos, como por ejemplo ayer reportó AMD, y buenos resultados, pero recogieron beneficios. O sea, que también estamos de cara a final de año, también las rentabilidades ya están conseguidas y también yo creo que los inversores están un poco, bueno, pues protegiendo esas carteras por lo que pueda pasar de aquí a final de año, ¿no? Con lo cual, volatilidad en mercado es lo que vamos a tener. ¿Tú crees, Araceli, que están justificadas esas dudas sobre las valoraciones de las compañías de inteligencia artificial? Bueno, pues sobre determinadas compañías probablemente sí, ¿no? Al final, todo lo que huele a inversión en inteligencia artificial está subiendo, ¿no? Hay una noticia y, bueno, a lo mejor no nos paramos un poco a analizarla, sino que es más fácil, ¿no? Se dice en el mercado, ¿no? Es más fácil comprar que vender. Entonces, al final, algunas valoraciones no estarán justificadas, pero yo creo que las valoraciones de los grandes, como puede ser Alphabet, como puede ser Microsoft, como puede ser Broadcom, como puede ser en Europa ASML, sí que seguirán tirando al alza y sí que pueden seguir teniendo buenos resultados, ¿no? Porque al final esa inversión lo que nos hace, que nos tiene que permitir a las empresas, es generar esos beneficios y ese incremento de la productividad en sus compañías, ¿no? Todo eso que sea inversión en inteligencia artificial que nos permita aumentar productividad, aumentar beneficios, aumentar márgenes en las compañías, las valoraciones van a seguir subiendo. En aquellas compañías que inviertan en inteligencia artificial pero que eso no genere beneficios o se hunden demasiado, serán penalizadas. Ayer, cuando nos despertábamos y veíamos lo que estaba pasando en el mercado asiático tras el cierre del día anterior en Estados Unidos y las advertencias de los grandes bancos americanos, dábamos por hecho, quien más quien menos, que la corrección que avisaban y que advertían ya había llegado. Parece que no, que ha vuelto la calma. La pregunta es si llegará, cuándo y de qué magnitud. Yo creo que tendrá que llegar, ¿no? Porque al final estamos en una dinámica de subidas continuas y algún respiro tiene que tener, ¿no? La bajada de ayer en torno al 2% de Nasdaq, bueno, ayer no, antes de ayer, sí, del Nasdaq, bueno, da un sustillo, digamos, pero que recortes por salud en la dinámica de mercado, yo creo que tiene que producirse y más que nada, bueno, pues vendrá de la mano de alguna noticia de Nvidia que a lo mejor no nos guste el próximo resultados del 19 de noviembre, o vendrá de la mano de, bueno, pues apretar demasiado en el cierre de Estados Unidos, o ese tema del arancelario que ahora también, bueno, pues vienen los nubarrones de que si el Tribunal Supremo de Estados Unidos permite o no a Trump imponer esos aranceles, ¿no? Esos órdagos que se lanza Trump. Con lo cual, bueno, vendrá de esa incertidumbre de valoraciones, incertidumbre de inteligencia artificial, de todo lo que ha subido, pues ante esas dudas vendrá de esa mano. En magnitud,
están diciendo que entre el 5 y el 10%, ¿no?, de recorte, pero bueno, eso no sabemos. Yo creo que vamos a tener un fin de año que se preveía tranquilo por esas bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, por esa inversión en inteligencia artificial, por esos nuevos acuerdos arancelarios, pero todo parece que se está torciendo, ¿no? Veamos a ver si bajan tipos la próxima reunión en diciembre, que ya, bueno, pues las apuestas de esa bajada ya están por debajo del 60%, con esa conducción en tinieblas, no en niebla que dice Powell, que están teniendo con la falta de datos macro. Y bueno, veremos si ese cierre del gobierno federal y crisis geopolítica no empaña el cierre, ¿no?, del año, que más que nada, bueno, pues va a ser la volatilidad, va a ser la protagonista hasta final de año. Y vosotros en este contexto, en este escenario, Araceli, ¿cómo os habéis posicionado? ¿Cómo tenéis posicionada la cartera? Bueno, realmente sí que seguimos posicionados o sí que seguimos recomendando en el fondo a las inversiones el sector tecnológico. Al final, como te digo, empresas consolidadas, las que sí que inviertan bien en inteligencia artificial, son las que seguirán subiendo, ¿no? En este caso, las grandes tecnológicas. Pero sí que volvemos la vista a aquellos sectores que están más deprimidos o han estado más deprimidos este año, como los sectores defensivos, como en el terreno de alimentación, consumo estable, en el terreno de eléctricas, ¿no?, que tienen menos volatilidad, que nos garantizan una rentabilidad por dividendo, combinado con sectores cíclicos, como pueden ser materiales de construcción o industriales, que también han quedado por debajo. Creemos que, bueno, pues hay que recoger algo de beneficios en aquellos sectores que lo han hecho mejor, como puede ser el sector financiero. Ahí tenemos una postura, bueno, pues más de infraponderar, irnos más hacia estos sectores defensivos de consumo estable y de consumo discrecional, creemos. Dos cosas más para terminar. Enseguida nos cuenta Eva una última hora, que apunta a Google y a Alemania. La otra, el Banco de Inglaterra. ¿Qué esperas hoy? ¿Se reúne? Va a ser la última reunión antes del presupuesto, que se va a presentar el 26, a finales de este mes, allí en Reino Unido. Y hay voces que piden una bajada de tipos cuando todo indica que hoy se va a quedar el precio del dinero como está. Allí hablamos en Reino Unido de una inflación, ojo, del 3,8%. Está a las puertas del 4%. ¿Qué esperas hoy, Araceli, del Banco de Inglaterra? Sí, pues generalmente en consenso se espera que los tipos se mantengan, ¿no? Que, bueno, pues como dices, esa inflación es alta, es en comparativa, bueno, pues con el recorte de inflación que hemos tenido aquí en Europa, ¿no?, cercano al 2%, ahí cercano al 4%, creo que esperarán que se mantendrán los tipos sin cambio, a la espera también de ese presupuesto que posiblemente se aprobará el 26 de noviembre, con lo cual, bueno, pues acabarán el año en estos niveles de tipos de interés sin bajar nuevamente en el Reino Unido. Te quiero preguntar, ya que hablamos por la tecnología, hoy también importante, vamos a conocer el informe de estabilidad financiera del Bundesbank, uniendo ambas cosas. Te pregunto por Google y por Alemania, porque acaba de anunciar Google un plan de inversión récord en aquel país, en Alemania. ¿Qué es exactamente? ¿Qué ha anunciado? Bueno, pues precisamente el informe, el anuncio que tiene preparado el gigante estadounidense no se ha desvelado, lo adelanta el diario Handelsblatt, aunque la puesta de largo va a tener lugar el próximo 11 de noviembre en una puesta de escena en la que va a estar el propio ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, porque va a ser un acuerdo importante en lo económico, pero también, por supuesto, por el lado político. Google está listo para anunciar ese mayor plan de inversión en Alemania hasta la fecha, que incluirá la construcción de infraestructuras y de centros de datos, proyectos innovadores para el uso de energías renovables y calor residual, como la ampliación de sus instalaciones en Múnich, Frankfurt y Berlín. Unas inversiones que Handelsblatt analiza por su gran importancia política y con lo que el gobierno federal, sin lugar a dudas, va a hacer una interpretación de lectura de voto de confianza en Alemania como destino de negocios, mientras el gobierno de Friedrich Merz trata de revertir la crisis económica del país, que de momento sigue con la locomotora apagada, un desempleo en aumento, sectores como la automotriz y el siderúrgico bajo presión, y todo en un escenario en el que además ha nombrado a un responsable como director comisionado de inversiones para hacer que las inversiones crezcan en una Alemania que todavía tiene que hacer mucho por crecer. Allí en Alemania, Araceli, hoy se reúne el canciller alemán con el sector del acero, el sector del metal, por
sector que lo está pasando mal por la crisis del país, situación económica del país y por la competencia global. Y hablando de compañías alemanas, ha presentado cuenta Rheinmetall que confirma objetivos para este año la compañía de defensa. Pero estas empresas, como Google, tienen mucho dinero, muchísimo para invertir, Araceli. Sí, es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Aquellas empresas consolidadas que inviertan en inteligencia artificial, que inviertan entre comillas con cabeza, ¿no? Pues toda la inversión en data centers también es bastante importante, y aquellas compañías que estén invirtiendo en data centers, en energía que necesita toda esa inteligencia artificial, bueno, pues es un punto a favor. Esas inversiones se supone que generan esos beneficios para la compañía, con lo cual, bueno, pues buenas noticias, ¿no? En este caso para Alphabet, que creemos que siga dándonos esas alegrías en el fondo de las inversiones. Araceli de Frutos, gracias por madrugar con nosotros y por este primer análisis del jueves. Cuídate, buen día, buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros, feliz jueves, chao. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Indra Group invertirá más de $50 millones en Estados Unidos para construir una nueva planta en el área de Kansas City, que estará operativa a comienzos de 2026 y generará más de 200 empleos en 3 años. La instalación producirá radares, sistemas de comunicación tierra-aire y tecnología de navegación aérea, reforzando su presencia en el mercado estadounidense. Además, fabricará más de 20.000 radios para la FAA y actuará junto a la sede de Overland Park como centro de excelencia industrial y tecnológico, incorporando procesos avanzados de Industria 4.0. La compañía continúa consolidando su posición con contratos estratégicos en aeronáutica, defensa y movilidad, y su tecnología ya está certificada para su despliegue en más de 450 aeropuertos, además de colaborar con la US Air Force y la US Navy. Los juguetes más buscados ya están en marcha. Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre. Adelántate. Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby, La taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise. ahora 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app. La Feria de Patrimonio ARPA y la de Turismo Intour se unen en un nuevo concepto. Juntos, impulsando el turismo cultural. Del 14 al 16 de noviembre en la Feria de Valladolid. Junta de Castilla y León. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a GUA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en guashow.com. ¿Vienes? La economía a tu alcance. Vamos con los periódicos. Empezamos con la prensa económica de nuestro país. Diario Expansión abre hoy con Adif y Renfe. Dice que se lanzan a por el megaplan ferroviario de la Unión Europea. También destacado, Santander dispara 80.000 millones su negocio de grandes fortunas en España. Portada de 5 días, el impacto económico de un posible ERE limitará el dividendo futuro de Telefónica. Dice también que Red Eléctrica y Competencia investigarán el efecto en el recibo de las medidas antiapagón. Y en la portada del diario El Economista vemos esta mañana que García Carrión estudia comprar Codorniu y Bodegas Faustino, y que Telefónica modificará el cálculo del flujo de caja para dar consistencia al dividendo. Vamos con la prensa nacional y lo que están contando los periódicos por ahí fuera. Roberto Hugo. El País señala: Nueva York elige a un socialista musulmán para resistir a Trump. Mandani consigue la alcaldía con un programa claramente progresista. En el titular del Mundo destacan: García Ortiz busca salvarse con la noticia del Mundo, que descalificó. La Razón destaca: Sánchez supo en 2017 que Ábalos llevaba una mala vida y usaba prostitutas. El presidente fue alertado de una trayectoria del exministro incompatible con la ética del partido.
En el ABC, en primera plana, citan al rey Juan Carlos, el rey emérito: yo di a los españoles una democracia, es mi herencia. En Estados Unidos, la prensa internacional comenzamos con The Wall Street Journal, que titula: tras una campaña de ensueño, Mamdani se enfrenta a la pesadilla de gobernar la ciudad de Nueva York, una ciudad de burocracia compleja, mientras equilibra una crisis presupuestaria, la ida de Trump y las expectativas de sus seguidores. Y en The Washington Post, el titular destaca que la FAA ordena un recorte del 10% de los vuelos en varios aeropuertos mientras el cierre de gobierno se prolonga. Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas en Alemania con el Handelsblatt, que destaca que Google anuncia una importante inversión en Alemania. La empresa planea ampliar sus centros de datos y reforzar su presencia en el país germano. The Times en Reino Unido señala que el jefe de Nvidia, Jensen Huang, desestima los temores de una burbuja de IA, y en Francia Les Echos destaca en portada un amplio acuerdo fiscal, la sorprendente propuesta de Edouard Philippe a las empresas para 2027. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Black Friday. Compras sin pensar. Montañas de cajas, entregas a toda prisa. Un viernes demasiado negro. ¿Y si este año pintamos las cosas de otro color? El color que da vida a tu ciudad. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. ¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés. Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 €. Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses. Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés. Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. 7:51, como cada jueves hasta ahora aquí en Capital Intereconomía, buscamos oportunidades y la actualidad del sector inmobiliario y la inversión. Lo hacemos con Amadeo Navarro Medina, que es cofundador de Homely Capital Group. Amadeo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén. Encantado de verte. Con una buena noticia, que es que Madrid supera a París y es la segunda ciudad europea más atractiva para la inversión inmobiliaria, solamente por detrás de Londres. ¿Qué está haciendo Madrid bien para posicionarse en ese lugar, Amadeo? Bueno, Madrid ha hecho muchas cosas bien, pero sobre todo lo que ha hecho es madurar con respecto al resto de capitales europeas, para que ya no se empiece a ver como una ciudad emergente, ¿no?, donde hay posibilidades, sino una ciudad de consolidación, una ciudad en la que muchos clientes ya vienen a construir patrimonio. Entonces, Madrid empieza a verse como la coctelera perfecta entre refugio de patrimonio, ocio, todo lo que tiene que ver con los beneficios de la ciudad y bueno, ya se está viendo, ¿no?, que tenemos hasta la Fórmula 1. Entonces, digamos que esa seguridad jurídica, esa seguridad que no tienen los clientes que vienen a Madrid procedentes de Latinoamérica, pues al final se lo da la que nosotros hoy llamamos la capital de Europa, ¿no? Eso abre oportunidades de inversión, que las tenemos además muy cerquita aquí en casa. No hay que irse fuera a buscar esas oportunidades de inversión en el sector inmobiliario, con ese atractivo que estamos analizando que tiene Madrid, y las podemos encontrar con vosotros, con Homely Capital Group, que siempre, como nos contáis aquí, Amadeo, proponéis un esquema de inversión diferente, distinto. ¿Cuál es esa propuesta? ¿Qué es lo que ofrecéis? Bueno, nosotros, como sabe Rubén, tenemos ya mucho expertise en el área turística, y lo que hemos hecho es anticiparnos muy bien a la regulación que acaba de entrar. Entonces, creamos vehículos para inversores que quieren diversificar su patrimonio desde 50.000 € y compramos edificios completos en las ciudades más top turísticas de España para dedicarlo a alquiler de corta estancia, entre ellas, una de ellas, Madrid. Entonces, ahora estamos en la creación de nuestro tercer vehículo de inversión y vamos a crear un portfolio bien diversificado
entre Málaga, Madrid, Sevilla y Alicante, ¿no? Entonces, pues esta es la idea, Rubén. Claro, precisamente te dejábamos el jueves pasado, cuando te despedíamos, Amadeo, teníais ese día ese encuentro en el Club Financiero en el que poníais sobre la mesa la buena situación que atraviesa el sector turístico español. Eso es lo que contabais a la gente que estuvo allí con vosotros. Y eso, ¿qué oportunidades abre? Ese auge del turismo y ese interés que vemos también en el sector por gente que quiere visitar España. Claro, tú piensas que aquí tenemos ahora mismo la mayor depuración de mercado en cuanto a alquileres ilegales, ¿vale? Van a desaparecer 200.000 viviendas turísticas de España, unido al mejor momento turístico, con un 12% de aportación al PIB por el sector turístico, y eso contrasta y crea la mayor ventana de oportunidad que hemos tenido hasta el momento para exponerse al sector turístico, eso sí, de la mano de un jugador profesional, porque de manera individual va a estar muy complicado. En este contexto, ¿qué proyectos tenéis vosotros abiertos ahora mismo actualmente en Homely Capital Group? Ahora mismo el proyecto más interesante es el Vehículo 3, que es el último de la saga que comenzamos a montar años atrás. Es, digamos, la última posibilidad de montarse a este tren, y es un vehículo que va a ofrecer una rentabilidad pues entre un 12 y un 15% de TIR para nuestros inversores, bien diversificada geográficamente, y además con los beneficios de poder ser socio de la empresa que es dueña de los activos, es decir, garantía máxima, y además de repartir vía dividendos todos los años el 100% de las rentas que genere. Entonces está muy bien, porque tú como inversor al final estás recibiendo día a día esos rendimientos, y al final de la vida del proyecto, a los 3 años, vendemos el portfolio entero y ejecutamos y repartimos las plusvalías. ¿Cómo se puede invertir? ¿Quién puede invertir? ¿Desde cuándo? Es la típica pregunta que siempre hacemos. ¿Y hasta cuándo se puede invertir, Amadeo? Pues mira, el ticket mínimo lo hemos establecido en este proyecto en 100.000 euros. ¿Y hasta cuándo? Es hasta la primera semana de diciembre. Nosotros tenemos ya comprometido el 45% del capital del vehículo, y pues de aquí a diciembre lo terminaremos de rellenar. El que quiera hacerlo, que quiera invertir, ¿cómo puede informarse? ¿Dónde puede informarse? Pues mira, nos puede enviar un email a info@homelycapital.com. Me puede escribir a mí por LinkedIn, Amadeo Navarro, o incluso se puede acercar a nuestras oficinas en Madrid, en la calle Recoletos, número 10. Pues a por ello, a seguir buscando esas oportunidades, generando rentabilidad para los inversores que miran al sector inmobiliario y esa relación con el sector turístico. Con Madrid casi a la cabeza. Solo nos falta superar a Londres como ciudad europea más atractiva para invertir en el inmobiliario. Amadeo Navarro Medina, Homely Capital Group, gracias por acompañarnos un jueves más. Que vaya muy bien el día. Igualmente, Rubén. Chao. El 12 de noviembre llega a Madrid la tercera edición de Mind, Madrid Investor Networking Day, el gran encuentro de la gestión de activos y wealth management. Más de 60 speakers, 30 expositores y 1.000 profesionales reunidos en un solo día. Conecta con los líderes internacionales de la inversión. Si eres profesional de la inversión, entra en eventomind.com e inscríbete con el código Intereconomía25. Colabora Ayuntamiento de Madrid. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Arranque de jornada de jueves con una M30 complicada en sentido norte, desde el nudo sur hasta Marqués de Monestrol y hacia el este hasta el nudo de Manoteras. En el norte, en incremento y ya también con mucho tráfico, la avenida de la Ilustración en ambos sentidos. Otros puntos complicados a estas horas, las entradas a la capital, especialmente por la A5 y A42 desde la avenida de los Poblados, pero también en el este con tráfico lento, la A3 y M23, y en el norte, la M11 y la A1.
Bueno, lentos los accesos a la Almendra Central, concretamente por Avenida de América, O'Donnell y Avenida del Mediterráneo, donde van a encontrar además el túnel de Conde de Castal lento. Al otro lado, también con complicaciones en la Avenida de la Memoria, sobre todo en sentido Plaza de Cristo Rey, donde también van a encontrar el túnel con circulación retenida hacia Bermúdez y José Abascal. En incremento, las calles